Eso, familia, y abre tu Biblia, por favor. Si tienes una o tienes el teléfono, sácale las notificaciones para que no haya interrupción. Y ábrela en 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Y hasta aquí esta carta ha sido una carta muy importante. Hemos visto la segunda carta de Timoteo. Es una carta que Pablo sabe que va a morir ya. O sea, él está con toda esta situación de que su vida va a terminar. Entonces, ¿qué harías tú si tú supieras que vas a morir? ¿Qué escribirías? ¿Qué escribirías? Si sabes que tú te vas, tienes hijos, tienes familia, tienes gente conocida, hermanos de la iglesia. ¿Qué harías tú si supieras que ya vas a terminar tu vida, ya sabes que de esa no vas a salir? ¿Y qué escribirías? Y es interesante porque la carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, es una carta que justamente nos habla de eso. Nos habla de un hombre que ya sabe que va a partir a los brazos del Señor, pero él quiere dejarle a Timoteo el legado, ¿ves? Le está instruyendo a Timoteo para que tenga cuidado y atención con las cosas que van a venir, y lo anima a que permanezca, porque realmente Timoteo está mostrando cierta timidez y también está mostrando ciertos temores, ciertos miedos. Y Pablo le dice, hey, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de mí, no te avergüences de mis cadenas. Ya vimos el estudio pasado de que había gente que se avergonzó de Pablo. No había abandonado el Evangelio, ¿ok? Hay personas que Pablo menciona ahí que no había abandonado el Evangelio, pero abandonaron a Pablo, lo dejaron solo, se avergonzaron de su condición. Se avergonzaban de decir que eran cristianos y que Pablo era un amigo de ellos, porque estaba en la cárcel, sufriendo como un malhechor. Pero realmente Jesús también lo hizo, ¿o no? Jesús sufrió como un malhechor, como un hombre que pagó una culpa que no merecía pagar. Y él fue condenado a la máxima pena capital de la época, como fue la cruz del Calvario. Y lo hizo para que nosotros podamos ser transformados y podamos tener vida eterna. Y eso es tan tremendo que finalmente, por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. No hay por qué avergonzarse de algo que da vida. ¿Te fijas? No hay por qué avergonzarse de algo que ha cambiado nuestra vida. Y Timoteo, como que Pablo le anima a no avergonzarse ni del Evangelio, ni de él, ni de sus cadenas. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Cómo voy a vivir cómo voy a caminar eso? ¿De dónde voy a sacar la valentía para esto, ¿no? ¿De dónde voy a sacar la valentía? ¿De dónde voy a sacar la fuerza? Las fuerzas nuestras son súper limitadas, y te digo algo, requete contralimitadas. Tú no puedes vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Eso es algo imposible de hacer, imposible de hacer. Te va a traer frustración, te va a traer cansancio. Si tú tienes una lista de las cosas que cumplir, no vas a cumplir ninguna de ellas, las vas a cumplir mal, vas a terminar cansado, vas a terminar agotado. Entonces, ¿cuál es el secreto de dónde viene nuestra fortaleza? Pablo lo dice en el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Esto es, ¿ves? Para fortalecer nuestra vida, para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual, tus fuerzas son absolutamente insuficientes. Y fíjate por qué lado tiene que ir nuestra fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza para nuestra vida? ¿Dónde está la fuerza para nuestra vida? Está en la gracia en Cristo. No está en un sistema de esfuerzo religioso humano. No está en ti. ¿Cuántas veces escuchamos, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, tú todo lo puedes, incluso usando versículos bíblicos descontextualizados? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero finalmente dependes de tu fuerza igual. No es eso. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que esa fortaleza para vivir la vida cristiana, esa fuerza para seguir y caminar y no avergonzarme y ser un testigo de Cristo, no avergonzarme del Evangelio ni nada de eso, reside en la gracia de Dios. En la gracia de Dios reside el poder. Eso es súper importante. No está en ti, no está en mí, como a veces nos pasa, como Pedro nos pasa. La historia de Pedro es una historia de un hombre que intentó hacer las cosas en su fuerza e intentó agradar a Jesús en sus fuerzas.
No me cabe ninguna duda que Pedro quería agradar a Jesús. Pedro quería agradar a Jesús. Siempre lo quiso hacer. Entonces él, para agradar a Jesús, siempre trató de hacer las cosas bien. Y se parece a nosotros, ¿verdad? Decimos, no, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Ahora sí le voy a poner todo mi empeño para hacer las cosas bien. Eso es exactamente lo que Pedro hizo. Jesús una noche dijo lo siguiente: todos se escandalizarán de mí. Es decir, todos se van a huir, me van a dejar solo, me van a dejar desamparado. Todos, no dijo algunos, dijo todos. Entonces Pedro, que quería agradar a Jesús, lo quería hacer, él le dijo lo siguiente, le dijo, no, Señor, o sea, aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo voy a hacer. Y si es posible, no solamente eso, Señor, sino que yo voy a dar mi vida por ti, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y no me cabe duda de la honestidad de un hombre como Pedro. Él fue siempre honesto, transparente. Siempre fue lo que era. Siempre fue honesto, abierto, hizo lo que su mente le hacía y su corazón le dictaba y pum, lo hacía. Era apasionado. Tenía una personalidad bastante fuerte, era un líder innato, pero que tenía que ser moldeado por el Espíritu Santo. Pero él tenía esas intenciones y él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el error de Pedro? ¿Cuál fue el error de Pedro ahí? Es menospreciar la palabra de Jesús y pensar que sus fuerzas eran suficientes. Esas son dos cosas que nosotros normalmente hacemos cuando nosotros estamos desvalidos. Primero, nos olvidamos de lo que Jesús dice. Nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de la verdad, y la palabra es la verdad. Y aunque yo sienta un montón de cosas por dentro y tenga sentimientos encontrados y mi corazón me quiera engañar, no hay nada verdadero en mis sentimientos y en mis pensamientos. Lo único verdadero son las palabras de Jesús. Y Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, todos se van a escandalizar de mí. Entonces, ¿cuál era la reacción lógica de alguien que escucha eso? Es decir, bueno, lo lamento, Señor, y ayúdame. Porque no podemos, pues. Pero Pedro no, pues. Pedro dijo, no, Señor. O sea, es como que lo que Jesús le dijo a Pedro, poco le importó a Pedro, en realidad no lo escuchó a Jesús. Y eso es lo que pasa, ¿ves? Perdemos las fuerzas porque no escuchamos a Jesús. Si lo escucháramos antes, no perderíamos esas fuerzas que nosotros normalmente perdemos tratando de luchar en la vida y hacer las cosas bien. Pero grande es la misericordia del Señor Jesucristo. Obviamente llegó el momento de la detención de Jesús y Pedro mostró valentía hasta ese momento. Él fue valiente, hay que reconocerlo. Cuando vinieron a detener a Jesús, Pedro toma la espada, ¿recuerdan ustedes? Estaban durmiendo todos y el único que defendió a Jesús fue Pedro. Toma la espada y en lugar de cortarle la cabeza, yo me imagino que Pedro tenía otras intenciones. Tenía la intención de matar al soldado, le cortó la oreja. Y el Señor Jesucristo reprende a Pedro. Y otra vez le da otra oportunidad. Le dice, Pedro, tu arma no me sirve. Tu arma no te sirve. Tu fuerza no te sirve. Guárdala. No la uses porque no te sirve. Entonces, familia, mira, esto es importante. Tus fuerzas no te sirven. Son insuficientes. Cuando tú haces algo en tus fuerzas, Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Porque Él no quiere que tú te esfuerces en eso. Él quiere que te esfuerces en la gracia, en conocer que la fortaleza no está en ti, sino que está en la gracia de Dios, que simplemente Dios puede tener misericordia de ti y dártela, aunque no la tengas. Está en Él reside el poder. La fuerza reside en la gracia que Cristo tiene de ti. Y no te lo mereces, ni yo tampoco. Por eso es gracia, porque es inmerecido. No tiene por qué el Señor preocuparse de mí ni darme fuerzas, pero es su gracia, me la quiere dar. ¿Te fijas? Y Él quiere darme e investirme su poder, su gracia y derramar su gracia sobre mi vida, pero yo tengo que dejarlo que la derrame, yo tengo que rendirme.
Entonces el Señor Jesucristo mandó a guardar la espada a Pedro y dice, Pedro, así, esa no es la forma. Si tú crees que esa es la forma, esa no es la forma. Porque tu espada va a aparecer 500 espadas más que te pueden derrotar. Y eso es lo que pasa. Perdemos la batalla, nos debilitamos porque peleamos en nuestras fuerzas. Y eso es muy interesante. Una de las grandes lecciones que saqué de la semana de evangelización en los colegios fue la siguiente. Los apoderados y muchos cristianos me decían, van a meterse donde las papas queman, va a ser terrible. Ellos están engañados por todas estas ideologías de género. Hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay drogas, hay desesperanza. Y todo lo ponemos así como si eso fuera más grande que nuestro Dios. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más poderoso? El Evangelio es. Y eso no es suficiente. ¿Qué importa que la muralla sea gigante, el enemigo sea gigante? A veces le damos más crédito al enemigo. Oh, que el enemigo. Dios es más, te digo al tiro. Es más fuerte. Y está en ti. Es más fuerte. Entonces, ¿qué fue? Lo que vimos, una respuesta. Y todo eso que tantas murallas, que tanto temor uno levanta, se vinieron absolutamente abajo. Las armas humanas no sirven. Las espaditas no nos sirven. Nuestros cuchillitos, nuestras pistolitas de agua no pueden hacer daño. Pero el poder reside en la gracia de Dios, en su Hijo Jesús. Él sí te puede fortalecer. Él sí te puede dar su fuerza. Él sí te puede investir de poder. Finalmente, para terminar con el ejemplo de Pedro, ya Pedro hasta ahí todavía está valiente, ¿ves? Y después estaba en el patio donde ya estaban enjuiciando a Jesús y estaba calentándose. Y falta que una persona nada más le dijera, tú estabas con él. Eso fue todo lo que le dijo. Y toda su valentía se vino abajo. No lo conozco. Segunda vez, no lo conozco. Y la tercera vez, no sé si han leído el relato en los evangelios, dice que maldijo el nombre de Jesús. Lo maldijo, es como decir, no conozco a este tal por cual no lo conozco. Maldijo el nombre de Jesús. ¿Ves? Cuando Pedro hace la tercera negación, Jesús lo mira, cruza mirada con él y Pedro se pone a llorar. Amargamente, dice el relato, y corrió. ¿Por qué? Yo creo que se acordó no solo de la negación, no solo de todo eso se acordó, sino que se acordó de lo que Jesús le había dicho. Se acordó de todo lo que Jesús le había dicho. Se acordó que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero Jesús iba a estar orando por él. Él falló. Y todo intento humano va a fallar, familia. Todo intento carnal por tratar de ser un testigo de Jesús valiente va a caerse. Porque tú no tienes esa fuerza, ni tienes esa fortaleza. Pero Jesús sí. Entonces, ¿qué pasó después que Jesús resucitó y llamó a Pedro y lo animó? Y Pedro entonces fue fortalecido, fue recibido por Jesús nuevamente. Y eso es genial porque Jesús no está esperando que nos equivoquemos para enrostrarnos nuestra equivocación, sino para que a partir de eso podamos aprender quién es Jesús. Pedro ya supo quién era Jesús ya. Y Jesús, bueno, lo animó, lo fortaleció. Pedro fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro fue investido del poder del Espíritu Santo. Y ya cuando predica el Evangelio delante de los religiosos, exponiéndose a ser tomado prisionero, ¿qué pasó? Bueno, dependió del Espíritu Santo, tuvo valentía, tuvo denuedo. Y su primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 personas se convirtieron a Cristo en su primer sermón. Gran diferencia. Porque no dependió de sí mismo, dependió de la obra de Jesús en él, dependió del Espíritu Santo. Dios no puede fortalecerte si tú insistes en unir tus fuerzas.
a las de Cristo. Tú necesitas rendirte a ti, quitar tus fuerzas para dejar que Jesús entre y haga y te invista de su poder y de su gracia. La fortaleza solamente está en Jesús. Mis fuerzas son insuficientes. Necesito el poder de Dios. No puedo en mi propia fuerza caminar la vida cristiana. Voy a fracasar una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué va a provocar eso? Una decepción grande en tu vida, una decepción. Es como que otra vez lo mismo, vuelvo otra vez a lo mismo, nuevamente el círculo vicioso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es un círculo vicioso. Porque ¿sabes qué? Porque es un tema de rendirse, porque es un tema de poner bandera blanca y finalmente que Cristo sea el que te invista de su poder. Entonces la fuerza en Timoteo no está en sí mismo. Pablo no le dice a Timoteo, tú eres fuerte, Timoteo. ¿Ah? No le dice eso. Pablo no le dice, eres un campeón, como alguien dice por ahí. Tú eres un campeón. Vamos muchacho, tú puedes. Cómete el mundo. No, le dijo, fortalécete en la gracia. Necesitamos la fortaleza de Cristo. Si no la tenemos, no podemos. No podemos salir a este mundo sin la gracia de Cristo invistiéndonos de poder. No lo podemos hacer. Necesitamos su fortaleza. Y en el fondo, depender de mis fuerzas también es muestra de que tú eres orgulloso y yo soy orgulloso. No, pues si yo puedo, ¿cierto? ¿Cómo no voy a poder? Bueno, no puedes. Simplemente no puedes nomás. Pero Jesús puede. Jesús puede. Y tú necesitas eso, rendirte, rendir tu corazón a Jesús. Rendirlo totalmente a Jesús. Y decir, Jesús, lléname, yo no puedo, pero tú puedes, tú tienes el poder para hacerlo. Ahora, ¿qué más tiene que ser Timoteo? En el 2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fíjate, junto con buscar la fortaleza en la gracia de Dios, lo segundo que tiene que hacer Timoteo es preocuparse de traspasar y de discipular a otros. Interesante, ¿verdad? Por un lado, necesitas deshacerte de ti, no necesitas no desconfiar de ti y confiar en la gracia. Pero por otro lado, necesitas estar discipulando a gente. Necesitas estar discipulando personas. Necesitas ubicar gente a quien discipular. Porque Cristo te ha dado algo. Y por muy recién convertido que seas, tal vez aquí hay personas que llevan muy poco de convertidos a Cristo. Cristo te ha dado la misma orden que a todos los demás. La mujer samaritana que vimos la semana pasada, el domingo, ¿verdad? Llevaba minutos de convertida a Cristo y se transformó en una misionera en una aldea completa. No necesitó capacitación, porque no la necesitamos, familia. La experiencia con Jesús es suficiente para hablar de Jesús. Eso es. Pero tú no puedes hablar de algo que no has tenido una experiencia. Pero si la has tenido, sí. Puedes decir, esto era yo, esto soy ahora. Esto es Jesús. Entonces, Pablo le encarga a Timoteo, Timoteo, ¿sabes qué? Tú escuchaste las lecciones que yo te di junto a todos los demás hermanos, ahora tú eso lo tienes que traspasar a otras personas porque Pablo se va a morir, Pablo va a partir. ¿Quién va a quedar? Timoteo. Entonces la cosa tiene que seguir. Nosotros los seres humanos debemos entender algo, que nosotros no somos eternos, Dios sí, pero nosotros no, tú estás de paso aquí. Te lo recuerdo, por si acaso a lo mejor se te olvida. Tú tienes un tiempo, tú eres temporal. Este cuerpo temporal, nuestra vida aquí es temporal, somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso. Y tú tienes que dejar a Jesucristo, a tus hijos, a las generaciones siguientes, a las que vienen detrás, a tus hermanos, a tus parientes, déjaselos,
tienes que encargarle a personas que sigan la tarea. Y yo doy gracias a Dios por la gente que está alrededor de nosotros, alrededor mío, que ha entendido y ha captado lo que significa esta visión hermosa que nosotros tenemos como iglesia de simplemente confiar en lo sencillo de la enseñanza de la Biblia, en lo sencillo de la exposición bíblica verso a verso, en lo simple y en la dependencia del Espíritu Santo, total y absoluta. Las cosas simples, y el Señor se mueve en las cosas simples, y el Señor va a hacer la obra en las cosas simples. Eso lo hemos tratado de traspasar siempre en la escuela de ministerio, con otros chicos. Eso es importante, cumplir ese rol de discipular personas, de tomarlas, de relacionarnos con ellas y de enseñarles para continuar el legado en todos ellos. Y eso es tan importante, entenderlo sobre todo en nuestros tiempos, que cuando cuando una iglesia depende demasiado de una persona, finalmente lo que pasa es que la iglesia, se muere esa persona y la iglesia se queda ahí. Por eso nosotros tenemos que pasar esto a otras personas que tomen el testimonio, ¿no? Que tomen la bandera y continúan. Y sigan haciendo lo mismo. Que puedan conocer el ministerio, que puedan conocer las verdades de Dios las siguientes generaciones. Y personas que sean idóneas, capaces de enseñar a otros. Y esto no significa solamente con tener un talento para enseñar. No significa eso, significa enseñar a otros, significa que tú has aprendido algo y que puedes enseñarlo. Tú has aprendido primero. Tú para enseñar algo necesitas aprenderlo primero, ¿verdad? El profesor obviamente necesita saber cosas, si no las sabe no las puede enseñar. Un profesor de mecánica, de ingeniería o de lo que sea, el profesor de mecánica necesita haber experimentado el cambio de pieza, el saber, el conocer el automóvil y todas sus piezas y haber practicado para poder enseñar. El evangelio es exactamente lo mismo, necesitas experimentarlo para poder enseñarlo a otros. Eso es súper importante, ¿ves? Y ahora, en el verso 13 en adelante, hasta el 7, tenemos 3 ejemplos, 3 comparaciones que Pablo hace con 3 tipos de personas en que nosotros nos tenemos que tomar, cómo nosotros tenemos que tomar la vida cristiana, cómo nosotros la tenemos que caminar. Y nos anima a 3 cosas. Primero, verso 3 dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pablo entonces nos va a hablar de 3 ejemplos de 3 personas para comparar la vida cristiana con ellos. El primero es el soldado. El segundo va a ser el atleta y el tercero va a ser el labrador. Son 3 profesiones interesantes de ver. Primero, lo que Pablo hace con Timoteo es invitarlo a sufrir. Interesante, ¿no? Porque el evangelio de la prosperidad invita a no sufrir. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo y no te va a pasar nada, vas a ser un campeón, vas a ver que vas a ir como una flecha. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Sufre conmigo. Te invito a sufrir, Timoteo. Sufre estas penalidades. Es interesante, porque es un llamado a sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Bueno, la verdad es que carnalmente nadie, excepto si ese sufrir me hace más parecido a Jesús. La invitación de Pablo a Timoteo es que tome la vida como un soldado, la vida cristiana. La vida del soldado es bien interesante de observar, porque el soldado lo llaman y dicen hay guerra. ¿Qué tiene que hacer el soldado? Puede estar su esposa embarazada, puede estar por dar a luz, puede estar
tranquilo en casa con toda su familia. Él tiene que dejar toda su familia, él tiene que dejar su esposa que está embarazada, él tiene que dejar todo, armar su bolso y partir. Aquí estoy. Listo. Y corazón, un corazón ahí nomás. No sé lo que está pasando en mi casa, hay un montón de cosas, pero si me reclutaron, yo voy. Eso es el soldado. El soldado no tiene voluntad propia. ¿Cierto? El soldado ejecuta lo que el general le ordena, sus superiores le ordenan. Él no tiene voluntad propia, él no puede decir yo hago lo que quiero, no puede decir así. Atrévete a decir algo así dentro de la rama del ejército, o carabineros, o lo que sea. No, no puedes. Sí, mi general. Va. Aunque eso signifique morderme todo por dentro. Así que un soldado deja morir su orgullo para seguir un bien superior, su país. Que por lo demás no estoy en contra de los ejércitos. La Biblia no lo está tampoco. Israel tenía uno. Gente que da su vida por libertades. Ellos están dispuestos a ir. Y nosotros como cristianos somos soldados del cielo. Entonces el Señor te ha reclutado. Pero para que le puedas servir, tú necesitas cuadrarte ante Jesús. Y necesitas no enredarte en los negocios de esta vida. No dice que no hagas cosas de esta vida. No dice que no trabajes, que no te preocupes por el colegio de los niños. No dice esas cosas, pero dice que no te enredes en ellas. Es diferente. Enredarse significa entramparse demasiado en eso. Eso no es importante. Tiene su parte. Pero lo más importante es tu relación con Jesucristo. Tú eres un soldado. El soldado nunca le dice que no a su Señor. El soldado va donde el Señor le dice que vaya. El soldado hace lo que el general le dice que tiene que hacer, sin cuestionamientos, y se pone a disposición y dice, aquí estoy, aunque eso tenga que hacerle comer su orgullo dentro. Y eso es lo que pasa con nosotros, como soldados. Somos soldados de Cristo. Cristo dice, anda aquí y tengo que ir. Haz esto y lo tengo que hacer. Ese es el punto. Somos soldados. Y el soldado simplemente somete su vida a Jesús. Otra cosa que hace el soldado, nunca renuncia. Nunca renuncia. Da su vida hasta el final. Nunca renuncia. Porque él juró por una causa mayor. Y nunca renuncia. Nunca se rinde. Siempre va adelante, ¿sabes? Somos soldados de Dios. Y a lo mejor las cosas en tu vida, hay cosas que están pasando, pero te digo algo, esa es la nube de Dios. Cuando se detenía, Israel se detenía. ¿Se acuerdan en el desierto? Israel se paraba. Pero había momentos en que la nube se iba a mover. ¿Y qué tenía que hacer Israel? Moverse con la nube. ¿Y qué significaba eso? Tal vez significaba que venía una batalla. Pero había que seguir la nube. Era el camino que Dios tenía. Y la nube los guiaba hacia una batalla. La nube los guiaba a lugares donde no había agua. La nube los guiaba a lugares donde no había comida. La nube los guiaba a eso. Y el pueblo tenía que ir nomás. ¿Cuál era el resultado? La acción sobrenatural del Señor. Mostrándose. Sobrenaturalmente. Se nos olvida eso, ¿no? El factor sobrenatural que hay en el Señor. Él guía y Él sobrenaturalmente va a hacer lo que falta, lo que no está. Entonces la nube también nos lleva a esos lugares difíciles y el soldado va a ir a lugares difíciles. El soldado va a estar en posiciones, paisajes y situaciones complicadas, pero el soldado cumple, el soldado sigue. El soldado sufre las penalidades. Como buen soldado de Jesús, el soldado no se enreda en esta vida. El soldado
tiene en mente una cosa y es agradar al que lo tomó por soldado. Y eso debe estar en tu mente y en la mía. Número 1, agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Y si eso significa dejar de lado algo que tengo que dejar, lo dejas, por muy doloroso que sea, porque Dios te reclutó, eres de Él. No nos mandamos solos. Somos soldados de Jesús. No nos mandamos solos. Hay una canción de niños y somos soldaditos. Sí, y eso somos. No nos mandamos solos. Y si hay algo que está impidiendo que puedas dar y obedecer esas órdenes de Cristo, tienes que dejar eso, tienes que renunciar a eso. El soldado renuncia a cosas. El soldado renuncia a los negocios de la vida, renuncia incluso a tener una familia, disfrutar de su hijo, renuncia a eso para irse a la guerra. Y cuando vuelve de la guerra ve a sus hijos grandes. Se perdió toda la etapa de crecimiento de sus hijos. Pero eso es ser soldado. Esa es la actitud que debe haber en nosotros. Estamos en un campo de batalla, este no es un campo de juego en que nosotros podemos reír. Sí, nos pasamos bien, lo pasamos bien. Podemos pasarlo bien y ser serios al mismo tiempo. Pero este es un campo de batalla. Y como soldados necesitamos las herramientas que están en Jesucristo. Y necesitamos ponernos bajo Él. La segunda figura es el verso 5. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. O sea, aquí hay otra cosa. Ahora es el atleta. Somos atletas también. ¿En qué sentido? En que estamos en una carrera. ¿Y cómo tenemos que correr la carrera? Tenemos que correr la carrera de tal manera que queramos ganar la carrera. El cristiano no corre así como, a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa, voy a correr, pero yo creo que voy a llegar último. No, el cristiano corre para ganar la carrera, para llegar a la meta. Ahora, la meta no es la salvación ya la tienes. Pero ¿cuál es la meta? Es poder llegar a ser como Jesús. Esa es mi meta. Llegar a ser como Él. Y en eso lo hago legítimamente. Lo hago con buenas armas. No lo hago con mis fuerzas. Lo hago con las armas que Cristo me ha dejado. La palabra de Dios, la oración, todo lo que tengo en Él. Tomo esas armas que me da Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Las tomo y con esas armas corro. Corro a la segura. Y corro para obtener la victoria. Y el atleta también es disciplinado, porque si quiere ganar tiene que tener una dieta estricta. O sea, tú no ves a los atletas comiendo pizza todos los días, completo antes de ir a competir. Ellos tienen una dieta estricta. Ellos tienen, bueno, los únicos deportistas que hacemos eso son los que jugamos fútbol acá en la iglesia. Nosotros sí nos comemos un completo antes y después. Pero si quieres la alta competencia, eso no se puede dar. Hay una estricta dieta, rutina de ejercicios, 6 de la mañana, alimentación sana, entrenamiento mañana y tarde, una constante medición médica. O sea, es disciplina. Y es exactamente lo mismo para nosotros. Si queremos correr para ganar, necesitas una vida disciplinada en Cristo, no desordenada. Disciplinada, con tus momentos de oración, con tus momentos en la palabra. Eso es lo que te va a dar el sustento a tu vida. Tienes que tener esos tiempos y tiene que estar ordenado eso. Tiene que ser disciplinado. Sin disciplina no se logran las cosas. Tal vez van a haber días en que dices, no tengo ganas de abrir la Biblia, ábrela igual. Y léela igual. Y te aseguro que te va a hablar igual. Aunque tú no quieras que te hable, Dios te va a hablar igual. Porque ese es nuestro Dios, así de genial es. No le interesan nuestras ganas, Él quiere hablarnos. Siempre. Nuestras malas ganas no son un impedimento para que Dios nos hable. Así que abre la Biblia y si no tienes ganas, háblela igual. No tienes ganas de orar, ora igual. Y Dios va a orar igual. Es genial eso. Y la tercera y última persona que nos compara Pablo, al cristiano, es con el labrador. Y me encanta esta porque es tan cercano a nosotros aquí en la zona.
El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. O sea, el labrador, el que siembra, ¿cierto? El que siembra y cosecha. Eso es, o sea, el agricultor. Nosotros vemos todo el proceso del año ya, aunque algunos procesos son medio complicados, porque hay la quema de rastrojos. Ayer tuvimos la quema de rastrojos al otro lado de la calle. Y sonaba, pero era necesario hacer eso. Parte, el producto, tú puedes tener en tu mano una zanahoria, una lechuga, una papa, pero el proceso que hay detrás, familia, es tremendo. O sea, gente que literalmente todos los días, preocupado del cultivo, todos los días, haciendo aporcamiento, ¿cómo se llama? Sí, de la tierra, regando constantemente, invirtiendo agua, invirtiendo tiempo, constantemente los pesticidas para que no le aparezca ninguna plaga, ninguna cosa que eche a perder la siembra. O sea, todo es un constante invertir de tiempo para que en un momento llegue la siega y tú tengas en la mano esa papa limpia, sin ningún tipo de ninguna infección y todo eso. Y eso requiere tiempo, ¿ves? Lo mismo, volvemos a lo mismo. Dice Gálatas que lo que el hombre siembra es lo que también va a cegar. Entonces, claro, si tú siembras constantemente para ti mismo, para tu carne, le llamamos carne a todo lo que es deseo personal, que está lejos de Dios. Si tú estás constantemente alimentando eso, pero no estás alimentando tu espíritu, realmente tu cosecha no va a ser buena. O sea, vas a cegar carnalidad, pecado constantemente. Si estás haciendo que tu carne se alimente día tras día, ese monstruo va a seguir creciendo dentro de ti y poco va a importar que vengas a la iglesia o algo por el estilo. Tú necesitas alimentar al hombre espiritual. Necesitas alimentar el espíritu. Cuando se alimenta el espíritu es cuando el espíritu se fortalece y finalmente la carne poco a poco va a ir cediendo. Pero necesitas invertir tiempo en eso. Tienes que agarrar, quemar los rastrojos de tu corazón. Si hay heridas del pasado que te tienen así como todavía entrampado a una situación que pasó como 50 años atrás, ¿sabes qué necesitas hacer? Quemar esos rastrojos a los pies de Cristo, quemarlos. Necesitas eliminarlos, necesitas dejarlos ahí y quemar toda impureza que hay en tu vida para que el terreno esté bueno para comenzar a cultivar. Luego tienes que, con la palabra de Dios, sembrar tu corazón. Constantemente ir poniéndola en tu corazón. La palabra de Dios todos los días. Y vamos, poniéndola en el corazón. Y necesitas ir regándola con el poder del Espíritu Santo, el agua viva, que empieza a regar esa palabra para que empiece a dar fruto en algún momento, porque el fruto no es algo que tú vas a dar así como de un día para otro. Eso es un proceso largo. Jesús dijo que nosotros debíamos permanecer en Él. Y si nosotros permanecíamos en Él, ¿qué iba a suceder? Íbamos a dar fruto. Pero separados de mí, dijo Jesús, no pueden hacer absolutamente nada. O sea, no puedes vivir el cristianismo sin Cristo. Eso es algo incompatible. Necesitas a Jesús para poder caminarlo. Entonces, el labrador también trabaja y él va a recibir el fruto de su trabajo. Y eso es lo que pasa también con nosotros. Si invertimos en lo espiritual, vamos a cegar el fruto de haber invertido en lo espiritual. Entonces, y finalmente, familia, como terminamos hoy, dice el verso 7, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y esto me encanta, porque una vez más Pablo le recuerda a Timoteo, ¿sabes qué? El Señor te da la sabiduría. El Señor va a guiar tu ministerio. No eres tú. No es tu elocuencia, no es tu personalidad, no. Necesitas ser guiado por Dios, necesitas ser guiado por Él. El Espíritu Santo va a guiar tu ministerio. Él va a guiarlo. Entonces, mientras más hablado me haga, mejor, porque ahí el Señor va a empezar a guiar cosas. Y debo considerar todas estas cosas que el Señor nos ha dicho hoy. El Señor me va a dar entendimiento en todo,
Y yo necesito fortalecerme en la gracia, necesito ser un buen soldado, necesito correr como atleta y necesito sembrar como un labrador para cosechar buen fruto como un labrador. Y eso implica trabajo, claro que sí. Entonces, por un lado, sí, la fortaleza viene de Cristo, viene de Él. Tú no tienes la fortaleza, pero el Señor te da fortaleza para hacer lo otro. Para ser un soldado, para correr como atleta y para ser un labrador. Todas esas fuerzas para hacer todas esas cosas vienen de tu relación por gracia con Cristo. Y me encanta eso, y con esto quiero terminar. Es que es la gracia. Es la gracia. Pablo dijo: yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Reconociendo que Pablo fue un hombre que trabajó mucho, o sea, fue para allá, viajó para acá, estuvo prisionero en varias oportunidades, fue asesinado prácticamente en una oportunidad, luego se sacudió y siguió predicando después de haberlo apedreado hasta morir. No era su tiempo, así que el Señor lo resucitó de los muertos, se sacudió y dijo: vamos adelante. Y finalmente fue un hombre que trabajó harto. ¿Pero por qué trabajó? Porque la gracia de Dios lo fortaleció. Ese es el origen de todo, porque conoció la gracia de Dios. La gracia de Dios y el amor de Dios es lo que tiene que estar detrás de todo lo que tú haces. Si no está detrás de lo que tú haces, es mejor no hacerlo. Pablo dijo: el amor de Dios nos constriñe. La palabra constriñe es, la palabra de Dios nos motiva. La gracia de Dios, el amor de Dios es lo que me motiva a hacer lo que hago. Y todo lo que hago es porque Cristo me ha fortalecido y porque Cristo lo está haciendo en mí. Así que, familia, tienes falta de fuerza, de ánimo, sientes que como que las cosas, no tienes ánimo ni fortaleza para hacer nada en cuanto a lo que Cristo se refiere, necesitas a nadie más que a Cristo. Necesitas fortalecerte en Él, en su gracia. Necesitas entender que solo en Él está la fuerza. Y dejar tu orgullo de lado. El orgullo impide que Dios obre en nosotros. De hecho, el orgullo impide y es como algo que Dios se aleja. No puede hacer nada. Dios no pudo hacer nada en Satanás porque él, en su orgullo, quiso ser como Dios. No había nada más que hacer ahí. Si tú insistes en tú ser tu propio Dios, Dios no puede hacer nada ahí. No lo puede hacer. Porque tú te pones en el centro. Tú tienes que quitarte de en medio y tú tienes que decirle: Dios, yo no puedo nomás. Y necesitas ceder a su fuerza, a su gracia, a su fortaleza y reconocer que la fuerza nada más viene única y exclusivamente de Él para vivir la vida cristiana. Así que fuerza, pero que tu fuerza venga de Cristo. Nosotros no somos como He-Man. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros no lo tenemos. Jesús sí. Y Jesús te quiere dar todas esas fuerzas para que seas el soldado que Él quiere que seas, para ser el atleta que Él quiere que seas y para ser el labrador que Él quiere que seas. Familia, oramos. Gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra, Señor.